Las lágrimas de los santos. Hace unos años, viví una experiencia que jamás podré olvidar. Todo comenzó una tarde nublada, cuando recibí una llamada inesperada. Era mi amigo Miguel, quien trabajaba como restaurador en una antigua iglesia ubicada en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Su voz sonaba inquieta y, aunque no dio muchos detalles, me pidió que lo visitara cuanto antes. Conociéndolo, su tono me hizo sentir que algo serio estaba ocurriendo, así que no dudé en acudir a su llamado. Llegué al pueblo al caer la noche. El cielo gris y pesado parecía presagiar algo ominoso. La iglesia, una estructura imponente de piedra, se alzaba solitaria en medio de la plaza principal. Sus muros oscuros y torres altas parecían vigilar el entorno con una presencia casi sobrenatural. Un viento helado soplaba entre los árboles, produciendo un silbido agudo que se mezclaba con el crujido de las hojas secas. Al entrar, el aire era denso y frío. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Miguel me esperaba cerca del altar, su rostro iluminado por la débil luz de una lámpara de aceite. Me saludó con un abrazo tenso y me condujo rápidamente a una pequeña sala detrás del altar. «Gracias por venir», dijo con una voz apenas audible. «Hay algo que debes ver». En la sala había una serie de cuadros, todos representando diferentes santos. Miguel me señaló uno en particular, un retrato de Santa Lucía. Lo que vi me dejó sin palabras. De los ojos de la santa brotaban pequeñas gotas de agua, como si estuviera llorando. La humedad en el cuadro era evidente, pero lo más perturbador era la sensación de tristeza y sufrimiento que emanaba de la imagen. «Esto no es normal», dijo Miguel. «He revisado todo, no hay filtraciones, ni humedad en las paredes. Esto es algo más». Nos quedamos en silencio, contemplando las lágrimas que seguían apareciendo en el rostro de la santa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miguel continuó explicándome que, desde que comenzó la restauración, habían ocurrido cosas extrañas, ruidos en la noche, pasos que resonaban en los pasillos vacíos, y ahora, estos cuadros llorando. Esa noche, decidimos quedarnos en la iglesia para investigar más a fondo. Mientras Miguel revisaba los documentos históricos en busca de alguna explicación, yo me dediqué a explorar la iglesia. Recorrí los pasillos oscuros, iluminados apenas por la tenue luz de mi linterna. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Cada crujido del suelo bajo mis pies parecía amplificado, y los ecos de mis pasos resonaban como si alguien más caminara a mi lado. Al llegar a la cripta, el aire se volvió más frío. Las paredes de piedra estaban cubiertas de moho y la humedad se sentía en cada respiro. En el centro de la cripta, encontré un antiguo sarcófago. La tapa de piedra estaba decorada con intrincados grabados religiosos. Me acerqué para inspeccionarlo mejor y, al hacerlo, noté que había una inscripción en latín, Custodibus Animarum, los guardianes de las almas. Mientras intentaba descifrar su significado, un susurro helado me rozó la nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero la curiosidad era más fuerte. Regresé al altar, donde Miguel me esperaba con una expresión grave. «He encontrado algo», dijo, mostrándome un viejo libro de registros de la iglesia. Aquí se menciona una serie de eventos similares ocurridos hace más de 100 años. Según esto, varios feligreses afirmaban haber visto a los santos llorar y haber escuchado voces en la iglesia. Poco después, el párroco de la época desapareció sin dejar rastro. La información era inquietante, pero no aclaraba mucho. Decidimos quedarnos en la iglesia toda la noche para ver si podíamos descubrir algo más. Alrededor de la medianoche, mientras nos encontrábamos en la nave principal, escuchamos un sonido extraño, como un lamento que provenía de los muros mismos. ¿Oíste eso?, pregunté, con la voz temblorosa. Miguel asintió y, con cautela, seguimos el sonido hasta una pequeña puerta que daba a un pasillo estrecho y oscuro.
Avanzamos lentamente, con nuestras linternas apenas iluminando unos pocos metros delante de nosotros. El lamento se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos a una antigua capilla lateral, que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Al entrar, nos encontramos con una escena escalofriante. En el centro de la capilla, una estatua de Cristo crucificado, con el rostro contorsionado en una expresión de dolor, parecía observarnos con ojos llenos de sufrimiento. Y entonces, lo vimos, de sus ojos también caían lágrimas, pero estas no eran de agua, sino de sangre. Miguel y yo retrocedimos, horrorizados. La estatua parecía cobrar vida, y el aire a nuestro alrededor se volvió casi irrespirable. En ese momento, un frío glacial nos envolvió y escuchamos claramente una voz murmurante que decía, «Ayúdanos». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, salimos corriendo de la capilla. Nos detuvimos en la nave principal, tratando de recuperar el aliento y asimilar lo que habíamos visto. Estábamos aterrados, pero sabíamos que debíamos entender lo que estaba pasando. Decidimos revisar los registros nuevamente, buscando cualquier indicio de quienes podrían ser las almas que pedían ayuda. Descubrimos que, en la misma época en que el párroco desapareció, varias personas del pueblo también habían desaparecido misteriosamente. Según los relatos, esas personas eran consideradas herejes por la iglesia y se rumoreaba que habían sido ejecutadas en secreto y enterradas en la cripta. Miguel sugirió que podríamos estar lidiando con los espíritus de estas almas atormentadas, buscando justicia o paz. Era una teoría tan válida como cualquier otra, dada la situación. Pero, ¿cómo podríamos ayudarlas? Nos dirigimos de nuevo a la cripta, con la esperanza de encontrar alguna pista. Esta vez, notamos algo que habíamos pasado por alto antes, una pequeña puerta oculta tras un viejo tapiz. Al abrirla, encontramos un pasadizo angosto que descendía aún más. El aire era denso y cargado de un olor fétido. Avanzamos con cautela, descendiendo por una escalera de piedra que parecía no tener fin. Finalmente, llegamos a una cámara subterránea, donde encontramos varios esqueletos, encadenados a las paredes. La visión era desgarradora y comprendimos que estas eran las almas que buscaban liberación. Mientras contemplábamos los restos, escuchamos de nuevo las voces, pero esta vez más claros, «Libéranos». Sentimos una presencia a nuestro alrededor, una mezcla de desesperación y esperanza. Miguel y yo, conmovidos por el sufrimiento que estas almas debieron haber soportado, decidimos hacer lo que fuera necesario para ayudarlas a encontrar la paz. Siguiendo las instrucciones de un antiguo ritual que Miguel había encontrado en los registros, comenzamos a realizar una ceremonia de liberación. Encendimos velas y recitamos oraciones, rogando por el descanso eterno de aquellas almas. De repente, un viento helado recorrió la cámara, apagando las velas y dejándonos en completa oscuridad. Los susurros se convirtieron en gritos desesperados y sentí como si 1000 manos invisibles me rodearan, tratando de arrastrarme a las sombras. Miguel y yo nos aferramos el uno al otro, continuando con las oraciones a pesar del terror que nos embargaba. Finalmente, una luz brillante llenó la cámara. Los gritos cesaron y la sensación de opresión desapareció. Las cadenas que ataban a los esqueletos cayeron al suelo con un sonido metálico. Sentimos una paz abrumadora inundar el lugar, como si las almas finalmente hubieran encontrado su camino hacia el descanso. Subimos las escaleras de regreso a la iglesia, exhaustos pero aliviados. Al llegar a la nave principal, notamos que los cuadros de los santos ya no lloraban. La iglesia, antes lúgubre y opresiva, ahora parecía irradiar una serena tranquilidad. Miguel y yo decidimos que era mejor no contarle a nadie lo que habíamos vivido. Sabíamos que pocos nos creerían y, además, sentíamos que lo importante era que esas almas habían encontrado la paz. Desde entonces, la iglesia ha permanecido en silencio, sin más eventos sobrenaturales. Cada vez que paso por ese pequeño pueblo, me detengo frente a la iglesia y recuerdo aquella noche. Aunque el miedo aún me persigue, también siento una profunda gratitud por haber podido ayudar a esas almas a encontrar su descanso.
y así, mi vida cambió para siempre. La experiencia me enseñó que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que, a veces, el pasado deja huellas que solo pueden ser borradas con compasión y valentía.